Bueno, entonces, estamos iniciando acá la unidad 4 con el tema de los vectores, ¿no? En principio hay que distinguir entre dos tipos de magnitudes que se dan en la vida real, que son las magnitudes escalares, por un lado, que son las que uno conoce o usa más, que son las que quedan definidas exactamente cuando uno da un número y una unidad. Por ejemplo, si yo digo 5 metros o 3 kilos, ¿no? Estoy dando un número y una unidad de medida. Bueno, esa es una magnitud escalar. Pero existen otras magnitudes que se llaman vectoriales, que son situaciones donde el fenómeno que se va a provocar no queda claramente definido cuando solamente damos un número, ni siquiera el número con unidad. Y es el caso de las fuerzas. El caso más típico es el caso de las fuerzas. Bueno, la fuerza, por ejemplo, se mide en newton. Una de las posibles unidades de fuerza es el newton. Pero si yo digo que voy a ejercer una fuerza de 3 newton, en realidad me falta dar datos. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un empuje a un objeto, ¿no es cierto? Y le voy a dar un empuje con una fuerza de 3 newton, no es lo mismo que yo le dé el empuje hacia adelante, digamos, el efecto no va a ser el mismo. ¿A dónde va a quedar el objeto? No va a ser el mismo lugar si yo hago los 3 newton hacia adelante, los 3 newton hacia arriba, los 3 newton a la derecha, o sea, tengo que dar más definiciones. Bueno, esas son las que se conocen como magnitudes vectoriales, que justamente se las representa con un vector. El vector, digamos, matemáticamente hablando, hay libros que lo definen como un segmento orientado, ¿no? Segmento tiene la característica de tener un punto de origen y un punto extremo, en donde termina el gráfico, la representación de ese segmento oriental, ¿no? Y es lo que uno utiliza en física y es más o menos una cosa así, tiene digamos, varios elementos un vector. Por ejemplo, tiene como elemento la dirección. La dirección es la recta sobre la que se desplaza el vector. O sea, acá hay una recta, ¿cierto? Que no tiene ni principio ni fin. La recta vendría siendo como una carretera en donde el vector está transitando, digamos, donde el vector está ubicado. Esa recta es la dirección del vector. A su vez, dentro de la dirección del vector, el vector puede tomar un sentido o el otro. O sea, en la misma recta yo puedo tener un vector que está mirando o dirigido en forma ascendente u otro que esté dirigido en forma descendente. Y los dos están sobre la misma recta. Pero acá lo que está variando es el sentido, que es el otro elemento que tiene el vector. Otro elemento que dijimos es punto de inicio y punto extremo, ¿cierto? Punto de inicio, o sea, este vector empezó acá en el punto A y terminó en el punto B. Tiene punto de origen y punto extremo. Y a su vez tiene una longitud, o sea, una distancia entre punto de origen y punto extremo, que es este largo, esta longitud, ¿no? Bueno, eso se llama módulo del vector, o norma. Módulo o norma del vector. ¿Bien? Y tiene los puntos, dijimos, origen y extremo. Bueno, entonces es una magnitud, pero que requiere de más especificaciones para que quede claro el efecto que se va a producir, ¿no es cierto? Y para que quede claro a dónde está representada esa magnitud. Y bueno, por lo tanto es una magnitud vectorial. Ahora, nosotros vamos a trabajar con la idea de vectores libres, que acá viene el concepto de vector equipolente, vectores equipolentes. Digamos, dos vectores son equipolentes cuando tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. O sea que lo único que en lo que difieren, los vectores equipolentes, lo único que difieren es
en el punto de origen y extremo, ¿no? Es como que, si yo este vector, bueno, en vez de dibujarlo ahí en el pizarrón, lo dibujara acá, ¿no? Pero con la misma dirección, el mismo sentido, el mismo longitud, ¿no es cierto? O lo puedo hacer empezar de acá y lo dibujo así, o lo puedo hacer empezar acá y lo dibujo así, siempre manteniendo misma dirección, sentido y módulo que el primero. Bueno, estos cuatro son todos vectores equipolentes. Sería como un sinónimo de equivalente, pero bueno, entre vectores se usa la palabra equipolente. Y esto nos da la idea de vectores libres, o sea, el vector nosotros lo vamos a considerar como que está situado en cualquier parte del plano cartesiano, siempre que conserve la misma dirección, sentido y módulo que los otros, van a ser todos equipolentes. Vamos a trabajar con cualquiera de estos cuatro que están en rojo acá, cualquiera va a servir. Porque en definitiva lo que uno está haciendo es correr el origen del sistema de coordenadas, o sea, en este caso acá, mi sistema de coordenadas, por ejemplo, estaría situado acá, ¿no es cierto? Bueno, pero nada me impide a mí situarlo a ese sistema en este lugar, o situarlo acá. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es que se corra el sistema de ejes cartesianos. Por eso vamos a trabajar con la idea de vectores libres o vectores equipolentes entre sí. Bueno, nosotros dijimos que uno de los elementos que tienen los vectores es el módulo. Pero ¿cómo se calcula el módulo? El módulo en realidad es la distancia desde el punto origen al punto final, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo directamente en un ejemplo. Si a mí me dicen que tengo un vector punto origen, el A, que es 2, 5, y el punto final es el B, 4, 9, bueno, y me piden calcular el módulo, en realidad es la distancia entre el punto A y el punto B, que son origen y final del vector. Bueno, si yo a eso lo sitúo en un sistema de ejes cartesianos, ¿cierto? Voy a tener al 2, 5, acá, el 4, 5, ahí. Acá tengo el punto A, que es el origen, 2, 5, y el otro que era el 4, 9, 6, 7, 8, 9, acá 4 y 2 y 5 y 9, ¿cierto? Bueno, acá voy a tener el punto B, que es el extremo del vector. Y entonces mi vector será este, ahí, ¿no? Este se llamará vector B. Bueno, un detalle que no les comenté es que a los vectores se los nombra con letras minúsculas, por lo general U, V, W, ¿no? Y se les coloca la flechita arriba. Ahora, cuando ese vector tiene módulo una unidad, o sea, cuando la longitud es una unidad, un cuadrito, un centímetro, una unidad, bueno, a ese vector lo vamos a llamar versor, y en vez de ponerle la flechita arriba, se le pone una B corta. Por ejemplo, un versor famoso es que se llama versor canónico, que es el I, y es el vector 1, 0, que está acá, ¿no? Es el que me permite medir, graduar la escala, digamos, en el eje X, y después está el otro, que es el versor J, que es el 0, 1, J es el 0, 1, que es el que me permite graduar la escala para el eje Y. Bueno, estos son versores. ¿Por qué? Porque son vectores, tienen punto de origen, punto final, tienen dirección, sentido, todo, pero su módulo es una unidad, ¿no? Profe, Sí, ¿también se lo conoce como vector unitario? sí, también, versor Ah, o vector unitario, exactamente. Bueno, estábamos acá que me habían dicho que el vector B tiene origen en el 2,5 y tiene extremo en el 4,9, y se me pide el módulo del vector. Otra cosa que no había nombrado es que al módulo del vector se lo indica con doble barra. Como nosotros trabajamos con valor absoluto, que eran 2 barras, bueno, esto es doble barra, módulo o norma del vector, ¿no? Bueno, pero
¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a calcular esa distancia entre A y B, que en realidad es el módulo del vector? Bueno, resulta que si uno mira acá con atención, se nos queda formado un triángulo rectángulo. Y el módulo que a mí me están pidiendo es justamente la longitud esa de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces ahí puedo aplicar Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Decía que esta hipotenusa al cuadrado, que para mí va a ser el módulo de B al cuadrado, era la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Bueno, pero acá hay un cateto, que es en realidad el cateto adyacente, digamos, y acá está el otro cateto, el vertical, que es el cateto opuesto, pero esas longitudes yo las puedo conocer, porque en realidad, ¿cuánto va a medir el cateto, el horizontal, el cateto adyacente? Va a medir esta distancia que hay desde el 2 al 4, ¿no? O sea, 4 menos 2, en realidad, va a ser la longitud de ese cateto adyacente. Y la longitud del cateto opuesto, también la puedo calcular, va a ser la distancia que hay de 9 hasta 5, o sea, 9 menos 5, que son 4 unidades. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si aplico Pitágoras, esa diagonal es el módulo del vector al cuadrado, o sea, módulo del vector B al cuadrado, era la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, pero acá dijimos, el cateto es la diferencia entre 4 y 2, 4 menos 2 al cuadrado, más el otro cateto, que era la diferencia 9 menos 5 al cuadrado. Pero lo que a mí me interesa no es el módulo al cuadrado. A mí me pidieron el módulo de B, o sea que acá tengo que aplicar una raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada del módulo de B al cuadrado. ¿Por qué no aparecerá el valor absoluto? Que nosotros veníamos trabajando en la unidad 1, que cada vez que uno ponía una raíz para cancelar un cuadrado, teníamos que poner el valor absoluto. Bien, acá no lo vamos a poner, porque lo que me está quedando cuando yo cancele la raíz cuadrada con el cuadrado, lo que me está quedando es el módulo del vector, y el módulo, por definición, es siempre positivo, porque es una distancia, es una longitud, entonces no puede ser negativo, ¿sí? O sea que voy a aplicar acá la raíz cuadrada y no voy a necesitar el valor absoluto acá, porque este módulo, esta norma es positiva. Entonces me va a quedar que el módulo de B o la norma de B es igual a la raíz cuadrada de esta suma, que será 2 al cuadrado es 4, más 9 menos 5 es 4 al cuadrado, 16. ¿No? Bueno, quiere decir que este vector que nosotros acabamos de dibujar tiene como módulo, el módulo de B es raíz de 20. Y resulta que la mayoría de las veces los módulos de los vectores quedan dados en forma de número irracional, porque la propia búsqueda, la propia formulita para calcular el módulo a un vector es una raíz. O sea, al venir del teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras nos ponía esto al cuadrado, ¿sí? Necesariamente tengo que pasar ese cuadrado como raíz, o tengo que aplicar una raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces, la mayoría de los módulos de los vectores nos va a quedar así como número irracional, que lo vamos a dejar así. En principio no los vamos a aproximar, esto va a dar un 4, y algo, ¿cierto? Entre 4 y 5 tiene que dar, porque estamos entre la raíz de 16 y la raíz de 25, ¿no? Entonces esto va a dar entre 4 y 5, pero no lo vamos a traducir a números porque es un número irracional. Salvo que sea un problema, una situación real, donde uno tenga que, digamos, usar ese dato para seguir contestando otras cosas. Pero si solamente me pidió el módulo del vector, lo dejamos así como raíz de 20. ¿No? Podemos racionalizar, por ejemplo, el 20 lo puedo tomar como que es 4 por 5, entonces el 4 lo saco fuera de la raíz, me puede quedar un 2 raíz de 5, si quieren presentarlo más prolijamente, pero tampoco no hace falta, ¿no? Bueno,
Ahora, yo les comentaba que en esta unidad empezamos a graficar o a hacer las primeras ideas de lo que es pasar a dibujar cosas en R3, en el espacio ya de 3 dimensiones. Bueno, entonces vamos a graficar, por ejemplo, si a mí me dan un vector en R3 que sea 4, 2, 3, ¿cierto? Bueno, acá ya estoy en un vector que tiene 3 componentes, que va a ser dibujado en un espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a necesitar un sistema de ejes que contenga los 3 ejes, que son el X, el Y y el Z. Bueno, por ahí lo más acostumbrado es que uno coloque el X en horizontal, el Y en vertical, y el Z sea el que sobresale y que nos da volumen, porque en R3 ya ahora entramos a estar en un entorno que las cosas adquieren cuerpo, ¿no? Que tienen volumen. Pues ese Z, la mayoría de las veces es el eje que sale afuera. Pero esto no necesariamente siempre tiene que estar dibujado así. Lo que sí debemos mantener siempre es el orden. O sea, ¿qué quiero decir? Yo puedo colocar al eje X como el vertical, ¿cierto? Pero entonces voy a tener que tener acá el eje Y y acá el eje Z. Ese orden es el que no puedo cambiar. O puedo ponerlo al eje X como mirando hacia afuera, ¿cierto? Entonces me va a quedar el Y como horizontal y el Z como vertical. También es una distribución admitida, siempre conservando el orden. Digamos, lo que yo no podría hacer es colocar X, Z e Y. Eso no lo puedo hacer. Pero mientras uno mantenga ese orden, ¿cuál de los 3 ejes es el que está mirando para arriba? No es de importancia. Acostumbramos a empezar poniéndolo de esta manera porque uno viene habituado al sistema de 2 ejes donde estaba el X y el Y era el vertical, ¿cierto? Entonces, bueno, esto parece una cosa como natural, pero se van a encontrar más adelante, digamos, ya en álgebra 2, cuando estemos dibujando las cuádricas. Nosotros terminamos esta materia con la unidad de las cónicas, que son gráficos en R2, en el plano. La primera unidad de álgebra 2 son las cuádricas, que es lo que le continúa, y son ese mismo dibujo, pero hechos en el espacio. Bueno, cuando uno tiene que dibujar en el espacio objetos, no siempre esta distribución es la mejor para ver el dibujo del objeto, ¿no? Por eso yo aclaro desde el inicio que mientras uno mantenga el orden de los 3 ejes, cuál es el que pongas como vertical, no importa. ¿Sí? Mientras se mantenga el orden, lo que no puedo alterar es el orden. Bueno, volviendo a lo que estábamos nosotros, queríamos representar este vector B que tiene coordenadas 4, 2, 3 ya en un sistema de R3 ya en el espacio. El 4 corresponde al X, el 2 al Y y el 3 al Z. Ese orden es fijo y está asumido así, ¿no? Entonces, tengo que marcar 4 en X, 2, 3 y 4, ¿no? Después me toca marcar 2 en Y, desde acá donde llegué, sería 2 para la Y, y de ahí me tengo que salir hacia afuera, o sea, me tengo que venir paralelo al eje Z, 3 unidades, ¿no? O sea, hice 4 hasta allá, 2 hasta acá, y ahora voy a marcar 3 así, ¿no? Como que se está saliendo hacia acá, hacia afuera, se sale del pizarrón. Bien, acá viene una aclaración. Las unidades que van sobre el X y sobre el Y, esas sí siguen teniendo como unidad de medida el cuadradito de la hoja, el cuadriculado de una hoja, o por ejemplo, si lo hago con regla, 1 centímetro. La unidad que sale sobre el eje Z, en este caso, sobre el eje que está saliéndose hacia afuera,
esa no le damos exactamente una unidad, porque empezamos a mirar el dibujo en perspectiva, y ya cuando uno lo miró en perspectiva, las medidas no son las reales, ¿sí? Es más, si yo quiero dibujar en perspectiva una calle, voy a hacer una cosa así, ¿no es cierto? Y la calle, no es que la calle de repente el asfalto se está achicando y va a llegar a un punto que no tengo más asfalto. No, es porque uno lo está viendo en perspectiva. Entonces, en perspectiva no le damos la medida real que me dice el centímetro, ¿no? Digamos, al X y al Y, sí, le damos una unidad. Al Z le damos un poquito menos que 1. Eso varía, pero eso es materia de la materia de representación gráfica, no nos interesa a nosotros la exactitud, pero eso lo que mide esa unidad varía entre un 0,5 o un 0,86, porque es un poco, tiene que ver con el ángulo que este eje Z hace en la perspectiva, y yo a este eje Z lo saco a 30 grados o a 45 grados. O sea, yo puedo tener esto así y sacarlo exactamente a 45, o puedo tener esto así y lo saco como más bien a 30, acá, ¿no? Como más inclinadito hacia adentro o muy salido hacia afuera el eje Z. Entonces ahí depende, bueno, del seno de 30, el seno, coseno de 30 o de 45, que varían entre un 0,5 y un 0,86. A nosotros tanta exactitud no nos interesa. Lo que sí les digo es que no darle exactamente una unidad o un centímetro a esta parte que se está sobresaliendo acá, ¿no? Bueno, resulta que si uno terminó entonces de hacer, marqué los 4 así, los 2 así, y las 3 unidades estas acá, ¿no es cierto? Llegué hasta acá. Y acá está mi vector B. Pero ¿qué pasa? Si yo lo dibujo así, no se ve como que ese vector está en el espacio, ¿sí? Que está como rodeado de aire, que tomó cuerpo ese vector, ¿no? Queda como que está en el plano. Entonces hay una manera, digamos, de hacerle como una cajita de zapatos, que en realidad se llama paralelepípedo. Nosotros vamos a llegar a trabajar con ese paralelepípedo en unidades más adelante, vamos a poder calcular el volumen, la altura del paralelepípedo. Bueno, pero es una especie de cajita de zapatos, ¿no es cierto? Donde yo voy a marcar todos los lados de esa cajita para que se vea que el vector no es que está apoyado ya sobre el pizarrón, no estoy dibujando en R2 en el plano, estoy dibujando en el espacio. Este vector está sobresalido hacia afuera. Bueno, ¿cómo lo muestro? Con la cajita de zapatos, digamos, que va a tener 4 unidades así, 4 unidades así. Estas 3 que marqué acá, las voy a tener marcadas acá también, un poco más, ahí. Y estas 2 las tengo acá tengo ahí, aquí, aquí. Bueno, entonces, cuando uno digamos, lo contextualiza a ese vector, cuando uno le pone el paralelepípedo que lo está rodeando al vector, ahí sí me doy cuenta que el vectorcito ese en realidad está en el aire, ¿sí? Está dentro de esta caja, ¿no es cierto? Que tiene 4, acá tiene 4, 4, 4 acá y 4 acá, esta altura de 2, 2, 2, 2, 2, y tiene el 3, este diagonal, lo tiene, digamos, este paralelo al eje Z, que tenía 3 unidades, ¿no es cierto? Lo tengo acá, 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Entonces, cuando uno le arma esa cajita, ese paralelepípedo, ahí me queda más clarito el dibujo y veo que el vector B está realmente en el aire, está salido de los ejes que son, está salido del plano, digamos, del pizarrón. ¿Bien? Bueno, entonces, bueno, sumamente útil hacerle, en las gráficas, hacerle ese paralelepípedo que lo contextualiza y lo muestra en perspectiva al vector, y vemos como que está en el espacio, ¿no?